¿Cómo comenzó la polémica en el gobierno nacional? Ayer se publicó en el boletín oficial el protocolo del aborto no punible. Lo sacó el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, un hombre que, consecuente con su postura en el debate por el aborto, se había manifestado a favor. Lo desautorizó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con el aval del presidente Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que sucedió después? Durante la mañana de hoy, en las primeras horas, hubo muchas dudas al respecto y se decía que el gobierno iba a sostener el protocolo, hasta que al final vino una conferencia de prensa, dijeron que Rubinstein no lo echaban, pero que tiraban abajo el protocolo. En el medio, legisladores del PRO le pidieron la renuncia a Rubinstein y muchos radicales salieron a sostener al secretario de Salud, que a menos de 3 semanas de que termine el gobierno de Macri, ha generado un gran escándalo interno. Pero ¿qué pasa en Córdoba con este protocolo? Hemos invitado a las funcionarias de salud del Ministerio de la provincia, la doctora Analía Cudola, que es secretaria de Prevención. ¿Cómo está, Analía? Buenas noches. Buenas noches. Y la doctora Marcela Llanover, directora de Maternidad e Infancia. ¿Qué tal, doctora? Buenas Bienvenida. tardes. Bueno, a ver, ¿hay diferencias entre lo que se conoció a nivel nacional y que fue desactivado y el protocolo de Córdoba? Bueno, primero me gustaría relatar un poco que nosotros tenemos el protocolo del año 2012, ya que estaba confeccionado en aquel momento, que por supuesto por la cautelar, que es de público conocimiento, no se pudo poner en vigencia. Entonces obviamente que va a haber algunas diferencias, ¿no es cierto?, no solo con el nuestro, sino con el que tenía vigencia a nivel nación. La verdad que sí hay diferencias, no podemos hablar, digamos, finamente, porque la verdad que duró muy poquito su vigencia, prácticamente nada, pero en lo estructural, lo básico, que creemos que es lo más importante, está contemplado en el nuestro, claro, sinceramente. Ayer, doctora Llanover, cuando se conoció en el boletín oficial el anuncio del secretario de Salud, se hablaba de la interrupción del embarazo sin la autorización de los padres en menores de entre 13 y 16 años y hasta 12 semanas de gestación. ¿Qué dice nuestro protocolo, el cordobés? Bueno, nuestro protocolo, digamos, se guía también por el nuevo Código Civil y Comercial, donde, digamos, si la niña tiene menos de 13 años, sí o sí tiene que ir, digamos, acompañada por el aval o el acompañamiento de un tutor o de los padres, o alguien que oficie como tutor. Entre los 13 a 16 años, si no peligra su vida, digamos, su salud, si el médico considera, digamos, que no hay ninguna situación en donde la práctica pueda poner en riesgo su vida, la niña puede decidir por sí misma, pero también con un acompañamiento de un mayor. Y la que tiene más de 16 años ya sí tiene autonomía para decidir por sí misma. Es decir, que entre la franja de 13 a 16 hace falta, digamos, el sustento de un tutor o de un acompañante si hay un riesgo de vida. Si no, no. Doctora, a ver, aquí lo que se cuestionó en un principio es que no era necesaria la denuncia judicial. ¿Qué ha pasado en Córdoba con este tema? ¿Qué dice la experiencia que han ido acumulando en estos meses? A ver, lo de la denuncia judicial es digamos, la mujer puede o no querer hacer la denuncia. No es una obligación hacer la denuncia en caso de violación. Si la mujer decide hacer la denuncia, obviamente eso queda constatado en la historia clínica. Y obviamente que el procedimiento debe ir de la mano de muestra, de la toma de muestra para después hacer estudios genéticos. Pero no es, digamos, obligatorio que la mujer tenga que hacer la denuncia. Básicamente, yo creo que un poco complementando lo que dice la doctora Llanover, es un poquito poner, digamos, en evidencia que se trata dentro de los marcos legales y lo que regula la ley de agilizar los procesos. ¿Por qué? Porque hay tiempos que cumplir y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Hay plazos, porque uno dentro de la burocracia y demás, ¿no es cierto?, uno puede estar
digamos, dilatando y van pasando los días y van pasando las semanas claro, en situaciones que realmente amerita que se actúe de manera rápida. Todo lo que menciona la doctora Llanover es importante en los términos legales, por si hay denuncias, por si, bueno, los peritajes, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, los procesos legales. Pero creo que es muy importante tener en cuenta que hay plazos. Es muy claro el protocolo, ¿no es cierto?, de cuáles son las circunstancias, los plazos y bueno, los procedimientos que van vinculados de los conocimientos de los profesionales, ¿no? Cuando estamos hablando de niñas, obviamente que estamos hablando de abusos, que han sido víctimas de abuso. ¿Cuál es el umbral a partir del cual se considera que la relación nunca pudo haber sido consentida? ¿De qué hablamos cuando hablamos de menores de edad? Sería bueno conocer. Bueno, eso quizás es un dato para destacar. Se considera que cualquier relación en menores de 15 años, aún consentida, digamos, se considera que esa adolescente o esa niña aún no tiene la capacidad para poder dirimir, digamos, la consecuencia que puede tener un embarazo. Es decir, aún no siendo fruto el embarazo de una violación, se considera que es un embarazo forzoso, digamos, ¿sí? O no intencional. ¿Está? El límite son 15 años. Entre los 15 y 19, justamente por esta capacidad madurativa creciente que va teniendo el adolescente, bueno, puede ser que a lo mejor algunas decidan quedar embarazadas y continuar con su embarazo, pero en la menor de 15, si uno tiene que generalizar, se toma, digamos, como una situación de abuso, ¿sí? O de un embarazo no forzoso, se llama también. Es claro que esto es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que quedar claro. Y de alguna manera estas son herramientas que acompañan, digamos, todos los procedimientos justamente para evitar mayores consecuencias, ¿no? Porque efectivamente hay situaciones en las cuales bueno, amerita la intervención inmediata, ¿no es cierto?, que son situaciones muy claras. Después viene toda la parte, digamos, legal y bueno, que no nos compete, pero sí uno está involucrado. Temas complicados, temas muy complejos para resolver en el momento, ¿no? Sí. La mayoría de edad se considera a partir de los 18 años, ¿verdad? Sí. A partir de los 18 años. Ahora bien, el médico, el facultativo que recibe un caso de estas características, ¿está obligado a denunciarlo? No, bueno, si es una menor, si es una situación de violación, está contemplado dar conocimiento a CENAF para poder, digamos, proteger, digamos, al niño y el interés superior del niño, digamos, en caso de violación, ¿sí? Hay protocolos de actuación en embarazos, digamos, de menores de 15 años que son diferentes a los protocolos de mayores de 15 en esto puntual. Pero uno debería dar aviso a otros organismos de protección justamente Claro. para poner en aviso y en protección a la menor, ¿no? El protocolo de Córdoba estuvo frenado durante muchísimo tiempo, Años, ¿no? años. ¿no? Sí. Y estamos hablando de los casos del aborto no punible, de una ley que tiene prácticamente un siglo, porque si mal no recuerdo fue de 1921. Y aquí en Córdoba se estuvo debatiendo algo que había sido aprobado hace prácticamente 100 años, ¿no? Lo concreto, sin entrar en la polémica de estar a favor o en contra del aborto, es que esto se está aplicando. ¿Desde hace cuántos días o desde hace cuánto tiempo y qué marca la experiencia? Han aparecido muchos casos, hay muchos casos. ¿Qué están notando ustedes? Nosotros, vos después en todo caso podés puntualizar como directora de maternidad e infancia, pero bueno, lo concreto es que desde el momento que se levantó la cautelar, realmente desde el Ministerio, concretamente el señor ministro, nos reunió y conjuntamente con todos los directores de hospitales y demás como para darle curso. Realmente nuestra estructura está preparada y también preparada para esperar lo que uno por ahí no espera, ¿no es cierto?, con todos esos detalles que van surgiendo, pero afortunadamente tenemos el acompañamiento y la estructura en los hospitales y demás. Hay lugares, por supuesto, por ahí en el interior, donde por ahí se dificulta más, pero sí hay una consigna muy, muy firme, que es que la persona que vaya con una solicitud, y que esté marcada en nuestro protocolo,
sea abordada y derivada en caso que no se pueda, por el motivo técnico, profesional o lo que sea. O sea, esa es la consigna que tenemos realmente. Y respecto a las estadísticas, Marcia. Y respecto a las estadísticas, bueno, es como muy prematuro porque es muy breve el tiempo, digamos, desde que se levantó la cautelar, claro. Pero aproximadamente estamos viendo al menos 5 pedidos por semana que antes no teníamos, porque obviamente los efectores provinciales, al no poder claro. aplicar el protocolo, claro. Entonces, bueno, ahora esto ha hecho que la cantidad de casos obviamente hayan aumentado. ¿Y las edades? No hemos tenido menores en este periodo, ¿no? En estos últimos 2 meses, menores de 15 no hemos tenido ninguna, son todas mujeres, sí. 20, 30 años, digamos, más grandes. Sí. Gente más grande. Sí, sí. Quienes estaban en contra de la aplicación de este protocolo decían que había que convencer a las mujeres y hacerles entender de que no había que abortar. El protocolo de Córdoba y la función de los médicos es cumplir con el deseo del paciente en el marco del resguardo de su salud, ¿verdad? Más que el deseo, con la necesidad, ¿no es cierto? Siempre viendo, ¿no es cierto?, lo que marca el protocolo. Y vinculado un poco a los tiempos, yo creo que es una cuestión como de lógica, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos días, ¿no es cierto?, para proceder, y los determinantes sociales que uno debiera modificar para tal vez que esa mujer debiera cambiar su postura o su solicitud y demás, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, es claro. prácticamente una cuestión medio imposible. De todos modos, siempre el mismo protocolo plantea que desde el inicio la mujer sí. debe estar acompañada con un abordaje sí. psicológico, sí. porque muchas veces, bueno, es como digamos el primer deseo, y cuando uno ahonda un poquito más y hace un acompañamiento, quizás, digamos, como dice Analía, no la idea no es cambiarle el pensamiento, pero a lo mejor uno puede llegar, digamos, a otra instancia de abordar cuál realmente es la problemática. Por eso siempre, digamos, el protocolo lo dice, que hay que ofrecer el acompañamiento psicológico desde un claro. primer momento y el abordaje de un equipo interdisciplinario. Justamente para contemplar que se respeten, ¿no es cierto?, lo establecido en los incisos. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia de los médicos? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Bueno, los médicos hacen como una declaratoria de que son objetores de conciencia. Esa objeción es elevada al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Servicios Asistenciales, donde está toda la nómina de profesionales objetores. La objeción se puede revocar en cualquier momento. Y lo que, digamos, hay una objeción de conciencia profesional individual, pero no institucional. Claro, es decir, el Ministerio lo que hace es garantizar que, independientemente de que en una institución sean todos objetores de conciencia, estén los mecanismos dados para poder dar una respuesta sanitaria.